Desde diferentes organizaciones, desde diferentes medios de comunicación, se está venga a barajar la posibilidad de que entremos en recesión. ¿Son estos tambores de recesión una amenaza real o por el contrario no vamos a entrar en recesión? En este vídeo de Trifásico vamos a analizarlo. Vamos con ello. En primer lugar, vamos a hablar de por qué las subidas de tipos de interés, en concreto las que está realizando la Reserva Federal de Estados Unidos, pueden impulsar a ralentizar la economía o el desarrollo de la economía. Bien, tenemos que tener en cuenta que las subidas de tipos de interés o los tipos de interés lo que nos expresan es el precio del dinero en el presente. Si la Reserva estadounidense, la Reserva Federal de Estados Unidos, está subiendo los tipos de interés, lo que nos está diciendo es que el precio del dinero en la actualidad va a ser más elevado de lo que pueda ser en un futuro en caso de que los tipos de interés en ese futuro sean menores. Por tanto, unos tipos elevados de interés en este presente frente a unos tipos de interés más reducidos en el futuro, lo que van a hacer es que los agentes económicos quieran atesorar liquidez en el presente, ya que con esa liquidez van a poder obtener rentabilidades muy seguras, por ejemplo, invirtiendo a través de bonos del Tesoro estadounidenses, en vez de obtienes unas rentabilidades elevadas con un riesgo prácticamente nulo o nulo, frente a otros tipos de inversión alternativas, como puede ser inversión en acciones, en bolsa, etcétera, donde puede ser que se obtengan rentabilidades más elevadas, pero con el riesgo de poder perder parte de esa inversión. A continuación, en este gráfico se va a mostrar cómo ha afectado las subidas de tipos de interés a la inflación. Y tenemos en rojo el ratio o los tipos de interés aplicados por la Reserva Federal de Estados Unidos a lo largo de la historia, y en azul tenemos el índice de inflación o el índice de precios al consumo de los Estados Unidos. Como podemos ver, siempre que se ha alcanzado cifras de inflación cercanas al doble dígito, por ejemplo, en la década de los 70 o en la década de los 80, se han necesitado para contrarrestar dicha inflación tasas de interés del dinero por parte de la Reserva Federal estadounidense mucho más elevadas que la tasa de inflación en la que se encontraban. Si nos fijamos en el 70, pues cuando se alcanzó inflaciones del 10%, hicieron falta tasas de tipos de interés del entorno del 12%. Un poco antes del 75, en el año 70, tenemos que cuando se alcanzaron inflaciones del 5%, se necesitaron tasas de tipos de interés cercanas al 10%, y el año más característico fue en la década de los 80, donde para inflaciones del 12% hicieron falta subidas de tipos de interés del 17 o casi 20%. Por tanto, la pregunta que cabría hacerse sería si para la inflación actual hacen falta tipos de interés más elevados. Y todo parece indicar que sí. Actualmente en Estados Unidos se encuentran en tasas de inflación del entorno del 8, 9, 10%, y los tipos de interés se encuentran en el entorno del 4%. Por lo tanto, estudiando lo que ha ocurrido durante la historia, seguramente sea necesario para reducir esta inflación tasas de tipos de interés más elevadas que la inflación, pudiendo llegar al entorno del 10-12%. Ese sería el primero de los factores de los que quería hablar para explicar por qué es posible que nos acerquemos a una recesión. Si siguen subiendo los tipos de interés, a los inversores o a los agentes económicos les va a interesar atesorar dólares en vez de consumirlos. Si se reduce ese consumo de dólares debido a la subida de tipos de interés, la demanda en la economía va a bajar. Si se reduce la demanda, se reducirá también la
la oferta de bienes, ya que no será tan necesaria una oferta elevada para contentar a dicha demanda, y si se reduce en oferta y demanda, nos encontramos en un escenario recesionista, ¿de acuerdo? Una destrucción de el Producto Interior Bruto o GPD de un país. El segundo factor que quería tratar en este vídeo y que nos da una idea de también por qué nos podemos estar acercando a una recesión sería el siguiente. Hay un indicador que es especialmente llamativo a la hora de analizar las recesiones, y es la curva de rendimientos o curva de tipos de interés. Estas curvas lo que nos indican es el rendimiento que vamos a obtener en ciertas inversiones, por ejemplo para bonos del Tesoro, con un plazo de vencimiento determinado, en el cual lo que generalmente ocurre, o lo que debería ocurrir, sería que para plazos o vencimientos más cercanos en el tiempo los rendimientos fueran menores, y para plazos o vencimientos mayores los rendimientos fuesen mayores. ¿Y por qué esto debería ocurrir así? Bien, porque cuando nosotros realizamos una inversión, cuanto menos plazo tiene esa inversión, generalmente nos debería retornar un menor retorno, ya que la certidumbre que tenemos por ser un periodo más corto de tiempo es mayor que en un periodo más largo de tiempo. Si nosotros hacemos una inversión a muy largo plazo, la incertidumbre de ese retorno que esperamos conseguir es mucho mayor. Bien, pues para analizar todo esto, lo que se hace es montar una curva de tipos. Esta curva de tipos lo que nos expresa es la diferencia que hay de rendimientos entre bonos del Tesoro, por ejemplo, estadounidenses a largo plazo, y bonos del Tesoro estadounidenses a medio o corto plazo. Con lo que deberíamos ver es que si esta curva es positiva, significa que al restar los rendimientos que nos van a dar los bonos de 10 años frente a los de 2 años, tendremos, siendo positiva, que los bonos de 10 años van a darnos unas rentabilidades superiores a los de 2 años, y si nos encontramos con unas curvas negativas, lo que nos está expresando es que los bonos a más corto plazo nos están dando unas rentabilidades superiores a los bonos a más largo plazo. En la siguiente gráfica podemos observar cómo durante los últimos años ha sido normal que la curva de tipos nos diese un resultado positivo, es decir, que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años, por ejemplo, menos el de los bonos estadounidenses a 2 años, nos diesen un mayor retorno a más largo plazo que a menor plazo. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos meses, y ahora los bonos del Tesoro estadounidenses a más corto plazo dan un rendimiento mayor que los bonos estadounidenses a 10 años. Es lo que podemos ver cuando esta diferencia baja del 0%. ¿Esto qué es lo que nos indica? Lo que nos indica es que se espera que el precio del dinero en el muy corto plazo sea mayor que el precio del dinero a más largo plazo. Es decir, que los tipos de interés en los próximos años sean mucho más elevados que los que podremos tener en los próximos 10 años. Y con ello lo que se le empuja a los agentes económicos es a que atesoren dólares ahora en vez de hacer inversiones a más largo plazo. Además, tenemos también el ejemplo, no solo la más típica es la de 10 años frente a 2 años, pero también tenemos el ejemplo de la de 10 años frente a 3 meses, que se ha invertido también en las últimas semanas. Conforme mayor es la diferencia de plazos de vencimiento, más característico nos hace ver que se puede acercar una recesión. Bien, pero ¿qué ocurre si echamos la vista mucho más atrás y vemos el histórico de esta curva de rendimientos? Pues podemos ver como siempre que se ha invertido, por ejemplo en 1980, a finales de la década de 1980, casi llegando a 1990, en la década de los 2000, en 2008, etc., vemos como siempre que se ha invertido esta curva y hemos obtenido
un diferencial negativo entre los bonos a 10 años frente a los bonos a 2 años. Lo que ha sucedido es que posteriormente ha venido una recesión, como podemos ver en las franjas marcadas, en las franjas verticales marcadas en gris. Si nos fijamos también en la curva de tipos del 10 años frente a la de 3 meses, podemos ver cómo ha ocurrido exactamente lo mismo, y siempre que se ha invertido posteriormente, ya sea más tarde o más temprano, ha acabado llegando una recesión a los Estados Unidos. Este sería el segundo de los factores que quería comentar, y vamos a pasar al tercer y último factor, en el cual vamos a analizar un índice que es muy indicativo de la posible recesión, en este caso en Europa. El índice que vamos a ver es el PMI, en este caso manufacturero de Alemania, el cual es un índice que nos proporciona una idea de la fortaleza o debilitamiento de las manufacturas alemanas a lo largo de esta época. En la siguiente gráfica podemos observar cómo el índice PMI manufacturero de Alemania en color azul se encuentra actualmente en valores por debajo de 45. Este índice nos da una idea. Siempre que esté por encima de 50 significa un crecimiento en las manufacturas, y por debajo de 50 un decrecimiento o destrucción de la fortaleza de dicho sector. Como podemos ver, he añadido también en la gráfica el PMI manufacturero de la Unión Europea, y vemos que la correlación es prácticamente perfecta entre uno y otro, y eso es porque Alemania es el motor manufacturero de Europa, y prácticamente el 100% o el 90% de las manufacturas se explican por las manufacturas en la Unión Europea, se explican por las manufacturas en Alemania. Si relacionamos las manufacturas en Alemania con el porcentaje de crecimiento del PIB en la Unión Europea, podremos observar cómo siempre que estas manufacturas alemanas, este índice PMI de manufacturas alemanas, ha caído por debajo de valores de 50, que como hemos dicho ya significaría destrucción de manufacturas, el índice de crecimiento anual del PIB de la Unión Europea se ha encontrado por debajo del 0%. ¿Esto qué nos quiere indicar? Que siempre que el índice manufacturero de Alemania ha bajado de valores de 50, posteriormente, unos meses después, se ha producido decrecimiento en la Unión Europea. Como podemos ver, actualmente nos encontramos en crecimientos muy pequeños para la Unión Europea, de aproximadamente el 2-3%, pero lo más probable es que, ya que este índice alemán ha caído por debajo de valores de 50, en los próximos meses en la Unión Europea nos encontremos con decrecimientos del Producto Interior Bruto o crecimientos negativos, es decir, una destrucción de riqueza. Y bien, estos son los tres principales factores que quería mencionar en este vídeo en relación a por qué es muy probable que nos estemos acercando a una recesión a nivel global. Primero, tipos de interés. Una subida de tipos de interés va a hacer que los agentes económicos quieran atesorar liquidez, quieran atesorar, en este caso dólares, en vez de consumirlos y en vez de invertirlos en economía productiva. Se estima que aproximadamente por cada 1% de subidas de tipos de interés, índices como el SP500 caen del entorno del 0,5%. En segundo lugar, otra de las características importantes sería los bonos del tesoro y la curva de rendimientos. Siempre que se ha invertido dicha curva, los siguientes meses posteriores a haberse invertido dicha curva, nos hemos encontrado con un entorno de recesión. Y en tercer lugar tenemos el PMI manufacturero, en este caso de la Unión Europea o de Alemania, que podemos ver que siempre que este índice ha bajado de valores de 50, es decir, que se ha destruido manufacturas, nos hemos encontrado con que el crecimiento en la Unión Europea ha sido negativo.
Y bien, ¿qué dicen respecto a esto los economistas mundiales? Bueno, pues como podemos ver a continuación, en pantalla podemos ver una noticia del World Economic Forum donde prácticamente 7 de cada 10 economistas consideran muy probable que nos estemos acercando a una recesión global. Se cree esto porque los costes de vida, tanto para países desarrollados como países menos desarrollados, está aumentando. Esto lo que va a producir es una reducción de la demanda agregada de bienes, y al reducirse la demanda agregada de bienes, al final lo que nos conduce es a un menor consumo por parte de los agentes económicos, y dicho menor consumo lo que producirá será un menor crecimiento en el Producto Interior Bruto de los países. Otros organismos de investigación o empresas de investigación de estudios económicos lo tienen bastante más claro y dan un porcentaje del 98% de probabilidad a que nos adentremos en una recesión global seguramente para el año que viene. Esta noticia que podemos ver en pantalla hace referencia a una firma de estudios económicos como es la Ned Davis Research, donde estiman que para el año que viene la probabilidad de entrar en una recesión es casi segura. Esta firma lo que hace es coger los rasgos tendenciales de diferentes economías del mundo, de hasta 35 economías, y analizar dichas tendencias. En la siguiente imagen en pantalla lo que se puede observar es un gráfico del estudio que ha realizado dicha empresa de investigaciones económicas, donde podemos observar cómo en la parte superior tenemos el índice MSCI, que es el índice de referencia mundial de acciones, fondos, bonos, etc. Y abajo tenemos el modelo en naranja que realiza esta empresa de investigación, y lo que nos expresa es una mayor o menor probabilidad de recesión. Como vemos, es algo cíclico, pero siempre que ha habido porcentajes muy elevados, nos hemos encontrado con que la empresa ha hecho unas predicciones bastante certeras, bastante precisas. Si nos vamos, por ejemplo, a la década del 2000, el año 2000, también nos acercábamos a... Como resumen al vídeo, decir que hemos visto estos tres principales factores que hemos estado estudiando, analizando. Las subidas de tipos de interés, cómo hacen que se prefiera atesorar liquidez en el presente y no invertirla en economía productiva, en inversiones para fomentar el crecimiento a largo plazo. En segundo lugar, hemos visto cómo la inversión de curvas de tipos de interés hacen pensar que pueda llegar una recesión en los próximos meses debido al histórico que hay con respecto a este índice. Y también hemos visto cómo otros índices como el PMI manufacturero de la Unión Europea también a lo largo de la historia, cuando ha caído, ha habido una recesión más o menos intensa. Por lo tanto, es bastante probable, en base a estos indicadores que se han mostrado, que la recesión pueda ocurrir más tarde o temprano, y desde este canal seguiremos analizando todos estos índices para ver de cara a los próximos meses cómo se desarrolla la situación.